Ahora sí. Entonces, en primer lugar vamos a ver esto acerca de que Jesús fue sepultado y resucitó para darnos vida. Y vamos a ver evidencias externas de la sepultura y la resurrección. Y por supuesto, ¿no? Lo que piensan algunas personas en cuanto a esto. Muchos escépticos se han enfocado en los eventos y el ambiente que rodearon la sepultura de Cristo con el propósito de evadir la declaración de que Él había resucitado de entre los muertos. Eh, por lo tanto, es imprescindible que nos fijemos en los hechos históricos y verificar su exactitud y credibilidad. Si bien es cierto, ustedes ya han llevado esta parte de la historicidad del Señor Jesús, pero en esta parte queremos verificar los hechos que sucedieron en el proceso de la resurrección. Es decir, desde la cruz, que Él fue llevado y sepultado, ¿no? En ese sentido, ¿qué evidencia se nos muestra y por qué razón es tan creíble su sepultura también? Por ejemplo, ¿no? En primer lugar, la tumba, una tumba de roca sólida, ¿no? Todos los evangelios, todos los cuatro evangelios registran que el cuerpo de Jesús fue puesto en un sepulcro labrado y se hizo rodar una gran piedra en la entrada. Mateo 26, 59 al 61 nos habla de esto y también Lucas 23, 53. A ver, hermano Wilmer, por favor, ¿podría leer Lucas 23, 53? Lucas 23, 53, por favor. O si no, yo lo leo también. Lucas 23, 53. Amén, pastor. Buenas Ya, noches, Dios le bendiga. léela, mi hermano, por favor. Lucas 23:53. Sí, sí, por favor. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en Ujú. el cual aún no se había puesto a nadie. Ya, excelente, hermano. Voy a leer otra versión que dice, después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de tela de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Ya, acá vemos que hay una tumba de roca sólida, esa tumba no se puede mover, obviamente, ¿no? No es como nuestros entierros de hoy día, podemos ir y poner en la caja, podemos colocarlo allí en la tierra y puede ser exhumado, o puede ser colocado en esos nichos y allí también puede ser exhumado el cuerpo, ¿no? En este caso, si ya ha pasado buen tiempo, después de 2, 3 semanas o 3, 4 días, o sigue apestando todavía, cosa que nadie va a hacer, esperarán unas 2 semanas, tres, para que ya el cuerpo esté simplemente los huesos en algunos casos. Entonces, todo eso indica que hay un lugar donde se ha sepultado, en donde está la roca sólida que se hacía en aquel entonces. Ahora, no cualquiera puede ser puesto en un lugar así, ¿no? Gente adinerada, obviamente, y eso puede ser en el caso eh, de José de Arimatea, ¿no? Que pidió el cuerpo juntamente con Nicodemo. También Juan 19:41 nos habla más o menos de este acontecimiento y nos narra lo que sucedió en aquel momento, ¿no? 19:41, voy a leerlo acá, dice, eh, acá está. Voy a leer desde el versículo 40, ¿ya? Ambos tomaron el cuerpo de Jesús. ¿Quiénes? Aquí está Nicodemo y también José de Arimatea. Tú lees desde el principio, vamos a ver, eh, desde el versículo 38, vamos a ver que José de Arimatea y Nicodemo fueron a visitar a Pilato para que pidan el cuerpo, ¿no? El cuerpo del Señor Jesucristo. Y en base a eso, llegamos al versículo 40. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. Donde estoy aceptando a los demás que están entrando, con vendas aromáticas. En el lugar donde le crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Entonces, allí nos narra un sepulcro nuevo donde todavía no se había sepultado a nadie. Obviamente, no cualquiera podía hacer un sepulcro nuevo, ¿no? Tenía que tener dinero para que puedan sepultar a la persona.
con mi asamblea. ¿Por Y qué? obviamente obviamente, eh, hay un lugar. Ese lugar específico ha sido hecho en una roca sólida. Tenía que haber sido un lugar donde obviamente se tenía que sepultar y entendemos, de acuerdo a las profecías, que su lugar de sepulcro fue con los ricos, ¿no? Y eso lo podemos ver en Isaías, que se cumple en este caso donde fue sepultado por José de Arimatea, cuando fue sepultado por José de Arimatea. También nos habla de esa roca sólida como evidencia. El sepulcro pertenece a José de Arimatea, un hombre perteneciente al Sanedrín, o sea, era gente pudiente, gente rica, un hombre que la sepultura tiene como referencia en Isaías 53:9. A ver si alguien lo puede leer rapidito. Isaías 53:9. Ahí nos estamos adelantando, creo yo ya también. Amén, Isaías, pastor. dale mi hermano, dale. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ujú. Ahí está, ¿no? Y se dispuso sepultura con los ricos, ¿no? Entonces, obviamente aquí podemos ver que Jesús, recuerden que cuando Jesús nació eran ricos, sus padres eran ricos, no. Sus padres eran medianamente pobres, no. Sus padres eran muy pobres. José y María eran muy pobres. Por esa razón, ellos en vez de, cuando fueron a presentar su ofrenda, en vez de llevar un cordero o un becerro, que eran los que tenían dinero, ellos llevaron dos palomitas, que era la ofrenda que podían hacer los más pobres. Obviamente, se entiende por esa razón que ellos presentaron dos palomitos, o dos palominos, como dice la Biblia, para entender el contexto, pero se dispuso su sepulcro entre los ricos, ¿no? También, como dice George McDowell, tenemos razones importantes para confiar en la sepultura de Jesús tal como la presentan los evangelios. O sea, los cuatro evangelios hablan de la sepultura del Señor Jesús. ¿Cómo fue sepultado? Obviamente, en algunos menciona la roca, el lugar donde eh, pusieron el cuerpo del Señor Jesús. También eh, podemos ver estos aspectos. En primer lugar, Pablo confirma la historia del entierro en 1 Corintios 15, 3 al 5, ¿no? Eso ya sabemos nosotros, que Cristo murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado conforme a las Escrituras. Hay evidencia contundente que Pablo obtuvo información de material anterior a lo que escribió. Por lo tanto, se puede identificar el origen de la historia de la sepultura hasta llegar a una fecha tan cercana a la muerte de Cristo que es imposible el desarrollo de una leyenda, porque lo que tratan de decir es que Jesucristo nunca resucitó, uno, y, y que Jesucristo obviamente nunca murió. Eso es lo que ustedes van a tener que defender ahora cuando empiecen a hacer sus trabajos sobre las supuestas o las hipótesis de la resurrección que se mencionaron en aquel momento. Hay como 5 o 6 hipótesis y yo quisiera que cada uno empiece a demostrarlo habiendo estudiado. Hacen las 5, 6 o 7 hipótesis que hay y usted, si desea, presenta las 7 o se concentra en uno. Obviamente usted va a presentar su trabajo las 6, 7 hipótesis, pero en una o dos usted va a tener que concentrarse para dar su presentación. Entonces, eh, ¿cómo Pablo llega a entender el sacrificio o el evangelio de que él sabe que conforme a las escrituras también fue sepultado? Obviamente entiende que ha recibido información de parte de quién. Obviamente de parte de Lucas, quien ha sido el que ha investigado también un poco más sobre la vida del Señor Jesús en Lucas, en la carta a Lucas. Entonces, se entiende entonces que él también recibió ese material de primera mano, inclusive de parte de los antecesores, hasta que obviamente Jesús murió muy joven, ¿no? 33 años. Obviamente la mamá seguía viva. Obviamente Juan, el apóstol, estaba con ella y seguramente, como Lucas mismo dice en su evangelio, que él ha investigado
ha tomado información, ha compilado. ¿Por qué? Trayendo información de otros lados, para que sepa. El único evangelio que habla de la niñez del Señor Jesús es Lucas. Entonces, él ha investigado un poco más, de todas formas. Seguimos. En segundo lugar, la tradición de la sepultura no está rodeada de adornos ni decoraciones, es transmitida de una manera sencilla y cierta. Es decir, como está allí, como podemos observar, no se ha hecho tanta pompa, simplemente fue sepultada por el apuro, por el apremio, porque ya se hacía de noche. Entonces lo bajaron rápido, lo pusieron, envolvieron y lo dejaron allí. Seguimos. Tercero, no existen tradiciones conflictivas en cuanto a la historia de la sepultura. O sea, no hay quien debate y diga, no, nunca se sepultó, nunca estuvo allí, nunca se encontró el cuerpo. Es más, lo vemos ahí caminando. No hay documentos antiguos que refuten la historicidad de la sepultura tal como la presentan en los evangelios. O sea, ningún histórico, ningún historiador puede negar que alguien fue sepultado como el Señor Jesús. Uno. Y en cuarto lugar, ¿cómo es posible que las autoridades judías, que por tanto tiempo han tratado de deshacerse de Jesús, no presten atención a su sepultura? Esta es una gran pregunta, hermanos, que debemos comprender de la manera filosófica y lógica. ¿Por qué? Si alguien quería deshacerse del Cristo resucitado, ¿por qué podemos decir que ignoraron dónde pusieron el cuerpo? Es decir, si tú dices, sales a predicar de un Cristo resucitado, ¿por qué ignoraron su sepultura? ¿Y por qué ignoraron dónde pusieron el cuerpo? Porque de ahí sale la idea de que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. O sale también la hipótesis de que él no murió, simplemente los discípulos fueron a abrir la tumba y él salió, pues no. O él mismo salió inclusive caminando. Y allí ustedes van a ver esos enlaces que estoy enviando de Josh McDowell, del caso de Cristo con Lee Strobel. Todo ello ustedes van a tener que leer y ahí van a entender un poquito más en el video también cómo es, ellos explican. Entonces usted utilice todos estos materiales para poder hacer su presentación. Entonces, podemos decir que ignoraron dónde pusieron el cuerpo, es decir, no les importaba, no se dieron cuenta que habían dejado en un lugar. Si el cuerpo estaba, si verdaderamente Jesús no había resucitado, porque eso es la idea, no, los discípulos vinieron a robar el cuerpo y pagaron a los soldados para que digan esta historia, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la lectura de los evangelios? Obviamente porque nunca encontraron el cuerpo, se lo robaron, para decir que mira, nunca pudieron haber hecho eso y ya vamos a ver por qué. Quinto, es sumamente probable que hubieran cristianos inventando la historia de José, un miembro de Sanedrín que condenó a Jesús, ¿cierto? ¿Cómo es posible que un miembro del Sanedrín que estuvo allí con ellos criticando al Señor en su momento, pero ahora un discípulo que fue y se presentó ante Pilato, justamente con Nicodemo también, que eran de la alcurnia, de la gente de la alta alcurnia rica, tenían mucho dinero. Entonces, un miembro del que condenó a Jesús, la pregunta clave sería, ¿por qué los cristianos convertirían en héroe a un miembro del mismo juzgado que fue responsable de la muerte de Jesús? O sea, sería algo antagónico, ¿no? Como alguien que mandó a matar, obviamente porque es miembro del Sanedrín, ellos estuvieron allí. No sabemos en qué momento José de Arimatea se convirtió, pero seguramente al ver la inocencia y el cumplimiento de la palabra de Dios, seguramente ahí se convirtió y él fue y pidió el cuerpo del Señor. Entonces, eh, como ellos, el cristiano va a decir, ¿no? Este lo mandó a matar. No pongamos la historia en él. Ni siquiera lo nombremos. Pero al contrario, lo nombran, lo ponen. Y es más, utilizan su sepulcro, la tumba donde él fue, donde el Señor Jesús fue sepultado, sabiendo que aún él había sido, ¿no? El que dio la orden también para matar. ¿En qué sentido? Miembro del Sanedrín, porque todos los miembros del Sanedrín se juntaron para juzgar a Jesús y condenarlo. Y obviamente ahí estaba José de Arimatea. Y en ese sentido, mis hermanos, es pues algo importante que entendamos aquí.
Si José de Arimatea es nombrado por el creyente, entendemos que él ha sido un cristiano también, uno que siguió a Cristo y estuvo dispuesto a presentarse ante Pilato para pedir el cuerpo del Señor Jesús. Con esa razón, entendemos entonces que no había una forma de decir, ¿sabes qué? José de Arimatea no es verdad, los cristianos lo han inventado. No, 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 no. Es un hecho real y los del Sanedrín, los mismos fariseos, no pudieron ocultarlo. También Raymond Brown concluye que Jesús fue sepultado, es históricamente cierto. Que el entierro lo hizo José de Arimatea es muy probable, como dice la Biblia. También Jonathan Robinson dice lo siguiente: el entierro de Jesús en el sepulcro es uno de los hechos más antiguos y mejor atestiguados de Jesús, porque lo sepultaron. Históricamente, lo sepultaron, se dio históricamente. Entonces, vamos a ver quiénes nombran esta historia. El procedimiento de un entierro. Vamos a ver el procedimiento de un entierro. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Están allí? Todo claro, hermano, todo claro. Ya. Procedimiento entonces de un entierro. ¿Cómo era un entierro en aquel entonces? El Nuevo Testamento deja bien claro que el entierro de Jesús siguió las costumbres de los judíos. Jesús fue bajado de la cruz y lo cubrieron con una sábana. Los judíos eran muy estrictos en cuanto a no dejar que el cuerpo permaneciera toda la noche en la cruz, sobre todo si ya apremiaba el día sábado para ellos. Josefo dice que la costumbre judía en Jerusalén antes de ser invadida en el año 70 después de Cristo era quitar a la persona crucificada y enterrarla antes de la puesta del sol. Lo enterraban. El Nuevo Testamento nos dice que dos hombres, Nicodemo y José de Arimatea, prepararon el cuerpo de Cristo para su entierro. Esto estamos en Juan 19, 38 y 42, que ya hemos dado lectura en parte, pero vamos a verlo de nuevo allí rapidito. Juan 19, 38, ellos prepararon el cuerpo de Jesús. Se juntaron, ya que eran los dos miembros del Sanedrín. Después de esto, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús. Mira, ahí era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. O sea, ya él era un discípulo, cuando después que lo condenaron ya era un discípulo. Por eso, pero era en secreto, era anónimo, ¿no? Por miedo a los judíos. Él fue y retiró el cuerpo con el permiso de Pilato. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 33 kilogramos de una mezcla de mirra y aloe. O sea, eso está ya acorde a nuestra época, ¿no? 33 kilogramos, más o menos, con la cual se embalsamaba una persona. Entonces, para prepararlo para que esté allí, o por lo menos no vuela mucho, buen tiempo, ¿no? O 2 o 3 días. Y el cuerpo de Cristo para su entierro, eso está allí bien clarito, ¿no? Seguimos. Debemos entender entonces este acto que es de vital importancia con la siguiente información histórica al preparar un cuerpo para su entierro. Los judíos le ponían en una mesa de piedra en la cámara para entierros. A ver, hermanos, estoy queriendo mostrar la cámara de entierros, pero no lo tengo acá. Déjenme ver un ratito. ¿Sí? Y yo creo que he cometido una equivocación. ¿Dónde está? Tengo que volver para acá un ratito. Yo creo que aquí está. Supuestamente yo ya he puesto todo. Ya, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Documentos. Amuleto cristiana. Esto- Uy, no, ¿dónde está? Si yo lo guardé. ¿Qué significa esto? ¿Dónde lo tengo? Se me ha ido. No puede ser, hermano. Me va a disculpar un ratito. Déjenme encontrar un momentito el archivo.
Ay, 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 qué pena. Ahí está, ¿eh? Ya, esta es. Ya, acá está, ahora sí. Había abierto el equivocado. Ya, ahora sí. Ya está, ahora sí, mis hermanos. Vamos a compartir. Acá está. Esta era la nueva diapositiva. Lo había hecho de otra manera. Muy bien, ahora sí están conmigo, ¿no? Voy a avanzar nuevamente. Eh, Vamos a ver las evidencias, ya hemos hablado de todo esto, voy avanzando rapidito. Acá está. Eso también hemos hablado de Josh McDowell, todo esto. Estamos aquí. Como dice, ¿no? Raymond Brown, para repetir nuevamente que Jesús fue sepultado, es históricamente cierto, que el entierro lo hizo José de Arimatea es muy probable. Que el entierro de Jesús es el sepulcro es uno de los hechos más antiguos y mejor atestiguados de Jesús. También, hablando del procedimiento del entierro, ¿no? Cómo es que ellos lo ponían, prácticamente los embalsamaban, los cubrían con una sábana, y obviamente Josefo enseña esto también en un tiempo. Seguimos. También entendemos cómo se preparaba el cuerpo. José de Matea preparó el cuerpo más o menos con 33 kilos de mirra, aloe y mirra, ¿no? Entonces, esto es entender este acto que es de vital importancia con la siguiente información histórica, obviamente, cuando ellos envolvían a la persona, le ponían estas especies aromáticas y también la mirra para que no pueda olerse después cuando ellos esperaban ya a ir a poner más especies al día siguiente. Al preparar un cuerpo para su entierro, los judíos le ponían una mesa de piedra en la cámara para entierros, o sea, allí, más o menos así. Más o menos esta es la idea, usted puede ver en la foto aquí, cómo ellos lo dejaban ya envuelto. Habían ya puesto todo lo que era necesario, las especies aromáticas, el aloe, la mirra, y al día siguiente después del sábado ellos tenían que ir para volver a ponerlo más, para que perdure un poco más. Recuerdan que las mujeres fueron a buscar el sepulcro de mañanita, pero ya no estaba, ¿cierto? Entonces, más o menos esta es la idea y la forma como eran puestos en un sepulcro hecho en la roca, obviamente. Que, ojo, que solamente los ricos podían hacerlo. Tenían dinero para pagar gente que venga a esculpir la roca y empezar a trabajar en ella. Seguimos. También se lavaba con agua tibia, esto era o una ley. El Talmud babilónico que usaban los judíos y al mismo tiempo el mismo Señor Jesús también leía esto, registra que el lavado del cuerpo era tan importante para la sepultura apropiada que los judíos lo permitían aún en día de reposo, por lo menos dos personas, aún en el caso de que fuera un niño, según el Talmud babilónico, o sea, trabajaban el día sábado para sepultar a alguien. El uso de especies aromáticas. Era costumbre, como lo verifica el Nuevo Testamento, preparar el cadáver después de limpiarlo, con varios tipos de especies aromáticas. En el caso del entierro de Cristo se usaron 33 kilos, como ya hemos leído, de especies aromáticas, Juan 19, 39 al 40. Anótelo allí, pero este archivo va a llegar donde ustedes también, no se preocupen. No es mucho cuando se trata de Jesús, en relación con otros líderes de la época. Miren lo que pasó. Por ejemplo, en la preparación del cuerpo de Gamaliel, nieto del distinguido y erudito judío Iliel. Bueno, Iliel era un gran rabino justo en el siglo I, 2 antes de Cristo. Y desde allí él se han llevado pues los fariseos mayormente, ¿no? Y contemporáneo de Jesús, o sea, Gamaliel, aproximadamente Gamaliel era casi contemporáneo del mismo Señor Jesús. Dice que se usaron aproximadamente 40 kilos de especies. Josefo registra que cuando murió Herodes se requirieron 500 sirvientes para llevar las especies. O sea, ya te imaginas. Al Señor Jesús nomás le pusieron 33 kilos, ¿no? Por mucho. A, Gama, a Gamaliel, que es contemporáneo del Señor Jesús, eh,
le pusieron pues 40 kilos y a Herodes, ¿te imaginas 500 sirvientes que llevaban las especias para que lo puedan enterrar? Entonces había ya este uso en aquel entonces, ¿no? Después que se enderezaban todas las partes del cuerpo, o sea, ponerle derechitos ahí en esa mesa de piedra, se vestía el cuerpo con vestiduras para sepulcro. La tela no podía tener el menor adorno o mancha, todo era como lino blanco. Una tela muy fina, fina de lino en el caso de los ricos, Isaías 53:9, ya hemos dado lectura, ¿cierto? Y una tela simple en caso de los pobres, pero que no debía tener mancha ni ningún adorno. Todo entero, llano y una manta así, ¿no? Interesante, ¿no? Cómo era la cultura de aquel entonces. Y así fue enterrado el Señor Jesús, así fue puesto en el sepulcro el Señor Jesús, el cuerpo del Señor Jesús. El uso de lienzos, Juan 19:40. A estas alturas, como dice Josh McDowell, las especies aromáticas compuestas de fragmentos de una madera aromática se golpeaba hasta convertirla en un polvo conocido como aloes. Se mezclaban una sustancia pegajosa llamada mirra para que permanezca el cuerpo, ¿no? En conclusión, teniendo todas estas evidencias, no podemos negar un acontecimiento tan grande como lo es la sepultura. Es una evidencia que casi nunca se ha refutado y del cual tenemos muchísimas pruebas e historiadores. ¿Cómo no creer en Jesús? ¿Cómo no asegurar mi vida en Él? O sea, es decir, tenemos esta evidencia o las evidencias que nos muestran aún historiadores que estaban fuera de la época, que no hablan directamente de la sepultura, pero sí hablan expresamente de cómo se sepultaba, todo y bien tan igual como lo hicieron con el Señor Jesús. Están conmigo, ¿cierto? Entonces, la sepultura es un acontecimiento que no se puede separar de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, porque está en el medio. Y obviamente está ligada también en la forma de que si retrocedes está la muerte, pero si te adelantas está la resurrección. Y el paso implica que todo esto fue conforme a las escrituras. Y de eso podemos tener en mente, hermano, en cuenta historiadores que también hablaron de este tema en algún momento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ya, ¿alguna duda? Bueno, ya, entonces vamos a parar esta. Profe, Sí, dígame, mi profe, hermano. buenas noches. Buenas noches, mi hermano. ¿Qué tal? Profe, ¿por qué razón le enterraban antiguamente con especies aromáticos, no a las personas? Y ahora, eh, ¿qué simboliza o qué simbolismo tiene esas especies aromáticos? La- Perdón, profe, por la la- tardanza. ya está bien, no se preocupe. Lo que pasa es que era la costumbre solamente con el propósito de que se conserve un buen tiempo, cualquier cosa de repente, como tenían la costumbre de que en aquel entonces, recuerden que a veces un judío no moría verdaderamente porque según ellos, un día si pasaba un día, ellos creían, si volvía de repente a resucitar, el judío creía que el alma de la persona o el espíritu o la parte inmaterial salía a dar sus vueltas, digamos, ¿no? Esa era la creencia. Entonces, si alguien de repente se daba la chance de que no había muerto legalmente, o sea, no había muerto verdaderamente, podía levantarse, ¿no? Y obviamente podía estar allí gritando tal vez de su sepulcro o obviamente esperaban 2 o 3 días. Esa era la costumbre. 3 días, ¿para qué? Porque si en caso se levantase, tenían chance todavía de que lo rescaten. Pero ¿se acuerdan la historia de Lázaro que hablamos la última vez? Que Jesús, cuando supo la muerte de su amigo, él no fue al día siguiente, al primer día, al segundo día, ni al tercer día. ¿A cuál día se fue? ¿A cuál día se fue? Al cuarto día. Porque la costumbre era que en esos 3 días el alma de la persona podía regresar al cuerpo. Entonces, por eso lo mantenían fresco. Por eso no dejaban que sude para que no se asfixie. Eso era la costumbre, ¿no? Entonces, la misma situación están haciendo con el mismo Señor Jesús. En el caso de Lázaro, para tener en cuenta solamente, en el caso de Lázaro, el Señor Jesús no va el primer día. ¿Por qué? Porque sabe la costumbre de aquel entonces. Porque si él resucitaba el primer día, ¿qué hubiese pasado? Ah, nunca lo resucitó. Su alma regresó y por eso se levantó. No se fue al segundo, no se fue al tercero.
Se fue al cuarto día. Por eso Marta dice, ¿sabes qué, Señor? Hiede ya. ¿Por qué dice que hiede ya? Porque la costumbre era ir y llevar especies aromáticas para echarle un poco más de aceite al tercer día. Y cuando, obviamente, seguramente Marta y María se habían ido al sepulcro de su hermano Lázaro, y cuando fueron ya olía horrible, ¿no? Entonces, pero aún así el Señor Jesús va y le dice, Marta, ¿no crees en mí? Recuerda que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y le dijo, Lázaro, levántate. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús quiere destruir sus costumbres, va contra la creencia de los judíos, porque hasta el momento que el Señor Jesús murió, todavía se practicaban esas creencias. Por eso es que le embalsamaban, le echaban esas especies aromáticas de sus para conservar el cuerpo. ¿Estamos? ¿Responde la pregunta, hermano? Amén, profe. Ya, Pero, listo. profe, Sí. especies aromáticos, ¿qué simbolizaba, profe? ¿Qué simbolismo tiene tiene, por nada, no tiene ejemplo? nada de simbolismo, no tiene ningún simbolismo, simplemente era la tradición, la cultura para mantenerlos frescos, para que no huela mucho. Recuerda que cuando el Señor Jesús resucitó al tercer día, el primer día de la semana, las mujeres fueron ¿con qué? Con especies aromáticas, ¿para qué? Para que se preserve el cuerpo. Pero se dieron cuenta que ya no estaban. Y le vieron a un señor por ahí y le dicen, mira, señor, devuélvenos, tal vez tú lo has llevado a otro lado, queremos volver a colocarle la mirra para que se conserve un poquito más de tiempo, porque queremos venir a visitarle siempre a nuestro maestro que está muerto, ¿no? Seguramente eso era el sentir, pero cuando llegan se da la sorpresa que ya no está. Él había resucitado. Y no tiene nada de simbólico, nada, sino era culturalmente para preservar el cuerpo, nada más. Los que buscan algo de simbolismo están espiritualizando y están alegorizando el texto. Y el texto no dice nada sobre las especies aromáticas. Muy bien. Profe, entonces, ¿cómo se aplicaría eso en una enseñanza, en una predicación? Por ejemplo, que va a llegar el tiempo que vamos a enseñar, ¿no? Que vamos a enseñar, entonces, indudablemente van a preguntar los hermanos o a alguien que le pregunte y qué simbolizaba, ¿no? No Eh, simboliza nada, simplemente le dices, mi hermano, no ay, simboliza nada, simplemente la cultura era que estaban allí para preservar el cuerpo, nada más.